Calimera, Calispera, Calinifta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, apreciadas y apreciados oyentes de La Pajarilla Podcast. Nuevamente les doy la bienvenida a este su podcast. Continuamos con Heródoto, ya en el libro sexto que tiene por nombre Erato, musa de la poesía lírica amorosa, la cual era coronada con rosas y se la representaba con una cítara. Aristágoras está muerto. Eisteo está por ahí con licencia del rey Darío, y cuando está en Sardes se confronta con Artafrenes, el cual sabe que aquella rebelión era toda una maquinación de Eisteo porque llegó a decirle: Eisteo, la situación es esta. Tú cosiste esos zapatos y Aristágoras se los calzó. Y por eso Eisteo deja el polvero y huye de Sardes. Aquí él se declara enemigo de Darío y cuando intenta volver a Mileto, con el fin de volver a ser el tirano de esta ciudad, los milesios le rechazan y cuando quiso entrar por la fuerza, salió herido. Sin embargo, todos en la Jonia tenían de por sí sus propios problemas, porque a Darío se le había ocurrido la maravillosa idea de instalar a los fenicios en la Jonia y a los jonios en Fenicia. Es algo así como pasar a los colombianos a Venezuela y a los venezolanos a Colombia. Así que imagínense lo patas arriba que queda todo. Negocios, propiedades, incluso las actividades y ocupaciones, ya que muchas nacen de acuerdo a lo que el terreno puede brindar. Y por toda esta vaina, la Jonia se para duro, y especialmente la ciudad de Mileto, la cual esperaba enfrentar a un gran ejército por tierra y mar. Ejército enriquecido por los ahora pueblos sometidos de Chipre, así como los cilicios y los egipcios. Los jonios solo envían delegados para enfrentarse en el mar, y los milesios se encargarían de defender los muros. Las naves tripuladas por los jonios fueron estas. Por el ala del levante estaban los milesios con 80 naves, los de Pirena con 12, los de Miunte con 3, los teyos con 17, los de Quío con 100 naves, los eritreos con 8, los focios con 3 y los lesbios con 70. Y por el ala del poniente solamente se encontraban los samios con 70 naves, para un total de 353 trirremes. Pero las naves que venían al ataque eran 600. Y a pesar de los fenicios contar con más naves, temían mucho el ser derrotados por los jonios, ya que estos se habían labrado una gran reputación en lo concerniente a las batallas navales. Y con todo este poderío militar sobre la mesa, los jonios entran en asamblea. Aquí se destaca la participación de Donicio el Focio, el cual presentaba dos opciones: quedar libres o terminar siendo esclavos. A pesar de las fatigas, tenían la posibilidad de derrotar a sus enemigos y ser libres. Además, nada les garantizaría que Darío les perdonase la sublevación. Así que si los dioses son justos, el enemigo no entrará en batalla, pero si entran, tendrán una gran batalla y por ello se pusieron a las órdenes del Focio. Así que Dioniso el Focio los pone a trabajar arduamente, a un punto prácticamente del desespero, y los jonios llegan a decir: este man, ¿para qué nos va a mandar? ¿Para qué se va a dar ese poder si apenas aportó 3 naves? Así que dejan el trabajo botado porque dicen que prefieren la esclavitud futura que el padecimiento actual. Así que veámoslo de la siguiente manera: ¿cuánto no soportan el dolor de la disciplina? No soportan con altura el sacrificio que a veces implica algo como una causa noble, como un bien mayor, porque todos sabían perfectamente que Darío castigaba severamente todas esas sublevaciones. Así que el dolor que no soportaron en la disciplina, en el trabajo duro que les puso a hacer este Focio, lo llegaron a encarnar en lo que conocemos como el dolor del arrepentimiento. Y fue tanto el desorden, la desobediencia, que los samios dijeron: yo me abro de acá, y así lo hicieron. Y entonces empezó el combate. Heródoto dice que fue confuso decir quiénes fueron valerosos y quiénes cobardes, porque cuando se fue a indagar a cada ciudad, empezaban a tirarse el agua sucia entre sí. Pero en algo sí concordaban todas. Los samios en su retirada ven que 11 naves deciden quedarse y desobedecen a sus generales,
y aquellos samios lucharon valerosamente, a los cuales se les dedica una columna en la plaza de la Acrópolis de Samos, la cual contiene sus nombres. Luego huyeron también los lesbios, que eran un número importante, y Heródoto dice que los que más padecieron esto fueron los de Quío, porque ellos se mantuvieron siempre en la raya y estaban comprometidos desde el principio. Además, recordemos, fueron los que más naves aportaron, que aportaron 100 naves. Aquí el resultado final fue: Mileto vuelve a ser esclavizada, así como otras ciudades jonias, y la caída de Mileto estaba profetizada por cierto oráculo. Y Mileto sufrió la pérdida de muchos de sus hombres, así como la esclavitud de sus mujeres y niños, y como no, el saqueo de la ciudad. En Grecia, especialmente en Atenas, se llegó a corresponder a ese sentimiento de pesar provocado por la tragedia acontecida a los milesios, ya que una cantidad muy grande de milesios fue llevada ante Darío, y prácticamente Mileto quedó desierta de milesios, miedo que experimentaban los samios, los cuales tenían que salir y dejar todo atrás, si no querían convertirse en esclavos también. Y eso hicieron, partieron hacia Sicilia y terminaron apoderándose de Sancle, que era una ciudad muy rica y muy próspera. Sin embargo, Samos no fue reducida a cenizas como otras ciudades, ya que, recordemos, ellos se retiraron del combate. Por ello, pudieron conservar sus templos intactos. Y luego de aplacar la revuelta, los persas conquistarían ciudades en la Caria, unas por combate y otras de forma pacífica. Y justo aquí, Isteo vuelve al juego. Él en su vida terminó dedicándose a la piratería, pero ahora marchaba junto a los lesbios hacia Quío, los cuales, al no recibirlo, terminarían desembocando un combate que terminaría con muchas bajas de los suyos, ya que la gente de Quío había recibido unos presagios que eran sinónimo de la caída de la ciudad, y fue lo siguiente. De 100 enviados que fueron designados para consultar el oráculo, solo regresaron 2. Los otros 98 murieron por una peste, y otro presagio fue que en una escuela se desplomó el techo, lugar donde habían 120 niños y tan solo uno sobrevivió. Y todo este daño fue provocado por Isteo. Isteo básicamente se jodió a esta ciudad de Quío. Sin embargo, Isteo, al enterarse que vienen a por él, precisamente los fenicios, busca devolverse a Lesbos, y cuenta con tan mala suerte que se encuentra con el persa Harpago casi que de frente, casi que se besan, y este lo enfrenta y lo termina apresando. Isteo se entrega a la esperanza de no ser castigado, se entrega al amor a la vida, que apresado tiene dentro de sí ese futuro perdón por parte del rey Darío. Empero, Artafrenes y Harpago resuelven no entregarlo a Darío, y lo terminan empalando y le envían a Darío la cabeza embalsamada de Isteo. Y es por este actuar que Darío se disgusta muchísimo y mandan a que amortajen decorosamente la cabeza de Isteo, un varón que había rendido grandes servicios a los persas. Un año después de estos sucesos, la armada persa toma fácilmente las ciudades de Quío, porque recordemos está vuelta a nada, también a Lesbos y Tenedo, y cumplen las promesas que alguna vez les hicieron, porque a los niños más gallardos los convirtieron en eunucos, a las doncellas más bellas las enviaron al rey Darío y los templos fueron quemados. Y esta fue la tercera vez que los jonios terminaron esclavizados. La primera vez fue por los lidios y 2 veces fueron por los persas. Así que ahora todo está calmado, podría decirse bajo control. Darío retira las tropas persas y fenicias de la Jonia, la cual, como en el pasado, tendrían que tributar nuevamente a Darío, y cuando Artafrenes hace los cálculos para saber cuánto deberían tributar, sorpresivamente la cantidad de tributo es bastante similar a la previa a la rebelión, o sea, no hubo un tipo de represalias en la tributación. Luego, Darío daría una gran cantidad de ejército a un hombre llamado Mardonio, hijo de Goborias, uno de los 7, para que entrase a Europa. Y este, al pasar por las ciudades griegas, expone el sueño democrático de Otanes, otro de los 7, llegando a implementar la democracia en dichas ciudades.
La misión principal de Mardonio era de por sí ir por Eretria y por Atenas, mas él quería conquistar a la mayor cantidad de ciudades posibles. Y aquí le pasan dos desgracias al pobre Mardonio. Primero, un naufragio terrible en Athos, el cual tendría una repercusión futura. Prácticamente echa a perder una buena cantidad de su fuerza, y luego los brigos de Tracia llegan a herir incluso al propio Mardonio, y es tanto el daño que él se retorna, él vuelve a Asia. Aquí Darío hace una jugada inteligente. Envía heraldos a las ciudades griegas para tantear qué ciudades estaban dispuestas a luchar contra él o a unirse. El mensaje era el de siempre: tierra y agua. Y para su sorpresa, muchas ciudades accedieron, se rindieron ante el persa, y ciudades que casualmente tenían enemistad con Atenas, esto se convirtió en un golpe bajo para ellos, ya que era una conducta totalmente ajena que traicionaba la conducta griega. Aquí el rey Cleómenes toma acción contra estos pueblos que traicionaron a la conducta griega, principalmente con Égina, los cuales terminan llamando a Cleómenes el mandadero de los atenienses. Y aquí hablaré un poquito de ¡Esparta! ¿Recuerdan que en otro podcast les había mencionado que en Esparta habían dos reyes y no uno? Bueno, hay una explicación lógica de todo esto por parte de Heródoto. Primero, había un rey, que prefiero no mencionar, el cual tuvo dos gemelos. Sin embargo, este rey murió, por así decirlo, muy pronto, y estos gemelos estaban ya muy bebés. ¿Qué pasaba? La mamá no sabía cuál de los dos había nacido primero y además se parecían demasiado. Entonces, para los espartanos se les hizo fácil ir al oráculo de Delfos a decir: ¿qué dicen los dioses? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos coronar? Y el oráculo les dice que los dos deben ser reyes, pero al mayor deben brindarle más honra. Sin embargo, no saben cuál es el mayor. Entonces empiezan a buscar cómo resolver cuál era el mayor y empiezan a inventarse una cantidad de vainas y creen que el mayor es aquel que recibe más trato de la madre. Prácticamente el niño preferido de mamá era el mayor. Y a esto les ponen dos nombres que no son muy bonitos. Me permitirán leerlos: Eurístenes y Procles. Y estos fueron los dos reyes de Esparta. Y a pesar de que eran hermanos, siempre hubo discordia entre ellos. Y esa discordia se mantuvo incluso en los descendientes. Los reyes tenían ciertas prerrogativas, como escoger pitios, que eran los encargados de visitar a los oráculos, o lo correspondiente a los sacrificios, pero la más importante era esta: ser los primeros en salir a campaña y los últimos en retirarse. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto de los dos reyes? Bueno, si no están de acuerdo, o si están de acuerdo muy poco, o prácticamente nada, no se puede avanzar. Necesitan los dos tener un objetivo claro, un objetivo similar, una meta en común. Y los dos reyes, como manteniendo la tradición, estaban en discordia. Aquí Demarato estaba calumniando a Cleómenes, y es que ya habían tenido su encuentro cuando en el pasado Demarato decide retirar sus fuerzas del campo de batalla, lo cual ya fue mencionado en el podcast anterior, es cómo fue toda esa vaina. Así que Cleómenes no le queda otra que encontrar la manera de hacer que a Demarato le quiten el reino. Por tanto empieza a escarbar en el pasado y Heródoto nos trae este chismecito. Aristón, quien era rey antes que Demarato, se había casado 2 veces y nada que tenía hijos, así que él tenía un amigo llamado Algeto, el cual estaba casado, según Heródoto, con la mujer más hermosa de toda Esparta. Sin embargo, dicen que al principio estaba como muy maltratadita de cara, y no fue hasta que sus padres la llevaron a un templo y todo eso,
y los dioses le prometieron que sería la mujer más bella de toda Esparta, y así fue. Y Aristón estaba enamorado de esta mujer, y le juega una treta al Geto para quitarle a esa mujer, donde este podía pedirle lo que él quisiera y él se lo concedía, pero tenía que hacerse lo mismo de vuelta. Y es aquí donde él le roba a su esposa, y no le quedó otra que aceptar, había caído en su juego. Así que Aristón se divorcia del anterior y se casa con esta mujer. Dicha mujer le daría por hijo a Demarato. Sin embargo, ¿qué pasó acá? Bueno, las cuentas no cuadraban, y cuando el niño nació, Aristón pensó en voz alta, y los que estaban junto a él escucharon lo siguiente: Este niño no es mío. Demarato significaba el más rogado, porque el pueblo lo pedía casi que a gritos, porque además Aristón era uno de los reyes más queridos del pueblo en toda su historia. Así que de esta vaina se aferró Cleómenes para tumbarle el reinado a Demarato, pero para ello necesitaba también a otro aliado en esa familia real, y para ello se une con Leotíquidas, el cual también era enemigo de Demarato, ya que Demarato en algún momento le quitó la esposa. Parece que eso se hereda. Y es que en Esparta no estaba mal quitarle la esposa a otro, por así decirlo, si solo si usted era mejor soldado, ya que los niños que vendrían tendrían un mayor valor como soldados. En Esparta el hijo no era de la mamá, sino el hijo era del Estado. Y Leotíquidas, bajo juramento, dice todo lo que escuchamos, que no era hijo de Aristón. Y Leotíquidas, bajo juramento, dice todo lo que ya escuchamos, que Demarato no era hijo de Aristón, sino de Algeto. Y cuando llamó a los testigos, que eran los éforos, las personas que estaban con Aristón, cuando él dijo en voz alta: Ese niño no es mío. El resultado, tumban el reinado de Demarato y montan como rey a Leotíquidas. Sin embargo, en la versión de la mujer, ella dice que su hijo es legítimo y que este niño nació 7 mesino y nadie tuvo en cuenta eso. Así que con este aliado, Cleómenes puede disponer de todo el apoyo para arremeter contra los eginetas, mientras que Demarato sale de la Cedemonia y se le presenta a Darío, el cual lo acoge con magnificencia y le brinda ciudades y tierras. Al estar los dos reyes con un mismo objetivo, los eginetas caen fácilmente, incluso llegan a enviar a los 10 hombres de mayor valor de dicha ciudad como un tipo de bien a guardar a los atenienses, los cuales eran enemigos a morir de la gente de Égina. Y adquiere tanta fuerza Cleómenes, porque incluso llega a confederarse con Arcadia, y los lacedemonios, al saber esto, le brindan ese respeto que, por así decirlo, había perdido Cleómenes por las calumnias que había hecho Demarato. Empero, el rey enloqueció, sobre todo porque agredía a los espartanos con los que se cruzaba y terminó siendo atado a un cepo por estos tipos de comportamientos, porque no es que le pegara un calvazo y ya, eran agresiones bastante graves. Y allí fue atado con el cepo y le pide con amenazas a su carcelero, el cual por temor pues a futuras represalias decide hacer lo que le pide, y es que le entregue una daga. Él le pide con amenazas una daga y el carcelero pues pobrecito se la entrega. Así que empieza este Cleómenes a mutilarse. Empieza desde las piernas, cortándose las carnes a lo largo, desde el tobillo hasta el muslo. Luego subiría hasta las caderas y finalmente terminaría con el vientre, muriendo de esta manera desagradable y dolorosa. La gente empezó a conjeturar muchas versiones de su locura. La primera, la que ya mencioné hace algunos instantes, lo ocurrido con Demarato, versión dada por los espartanos. Los atenienses dicen que fue por destruir un bosque sagrado, y los argivos dijeron que fue por degollar a unos refugiados que eran argivos también. Y estas dos últimas razones las expondré rápidamente. El oráculo de Delfos le dijo a Cleómenes que conquistara Argos, y la gente de Argos no le comían a los espartanos. Sin embargo, el oráculo les dijo que tuviesen cuidado con el engaño. Prácticamente este oráculo como que le trabajaba a todo el mundo. Y es que los argivos empezaron a copiar todo lo que decía el heraldo de los espartanos. Así que si él decía a comer, los argivos comían. Si el heraldo de los espartanos decía a descansar, los argivos descansaban. Pero Cleómenes se las pescó, se dio cuenta, y les dice a sus hombres que cuando el heraldo llame al desayuno, que se preparen para el ataque. Y cuando los argivos están desayunando, es cuando son atacados. El resultado, uno no muy bueno para los argivos, ya que resultaron muchos argivos asesinados, y los pocos que quedaron se fueron a refugiar a un bosque sagrado.
así que toma a unos desertores y empieza a llamar a los soldados argivos uno por uno, los cuales bajo engaño son atrapados y asesinados, y los refugiados del bosque pues de nada se percataban, y así siguió el asesinato sistemático de estos refugiados que eran degollados. Pero esto acabó cuando uno de esos refugiados se subió a un árbol, se dio cuenta de todo lo que pasaba y le avisó a los demás de todo lo acontecido. Y luego Cleómenes manda a quemar aquel bosque sagrado, pues porque ya nadie salía de aquel bosque. Aquí Argos queda huérfana de ciudadanos y son los esclavos quienes toman el control de la ciudad, y es cuando los pequeños de Argos crecen, se da comienzo a una batalla, a una lucha por el control de la ciudad entre los esclavos y los argos que ahora ya habían crecido, que por así decirlo eran legítimos, en la cual murieron muchos de parte y parte, aunque eso es otra historia. Y aquí añado que otros decían que la locura de Cleómenes estaba dada por las borracheras que se pegaban con los escitas, los cuales tuvieron un tiempo relaciones diplomáticas, ya que luego del conflicto entre escitas y persas, los escitas empezaron a buscar aliados poderosos. Así que parte de la locura puede ser el alcohol. Sin embargo, Heródoto, como buen historiador y también como buen chismoso, dice que él atribuye la locura de lo acontecido con Demarato, con lo sucedido con Demarato. Muerto Cleómenes, ya sabemos cómo murió, de una forma no muy agradable. Leotíquidas quiso tener buenas relaciones con Égina y por ello pide a aquellos hombres que dejaron en Atenas, pide que le regresen esos bienes, pero los atenienses no querían devolverlos y por ello los eginetas empiezan a maquinar un daño contra Atenas, los cuales hacen su ataque cuando los atenienses están celebrando una festividad religiosa. Y fue tan duro el golpe que los atenienses lanzan un contraataque, el cual no merece tanta atención porque hay algo más grande que está aconteciendo en Oriente. Darío empieza a abrir esa herida y con ese dolor en mente prepara una jugadota. Recuerda que un criado le decía 3 veces al día: Señor, no se olvide de los atenienses. Bueno, llegó la hora de ajustar cuentas. Darío asigna nuevos generales, quita a Mardonio del rango porque no hizo nada y pone a Datis, que era un hombre de origen medo, y a Artafrenes, no al hermano sino al sobrino, y la tarea era básicamente esta: esclavizar a la Eretria, esclavizar a Atenas y llevar a Asia a los esclavos. Pero ellos van tomando ciudades por el camino mientras van rumbo a Eretria, pues para matar el rato. Los eretrios se enteran de la expedición que se les avecina y le piden ayuda a los atenienses, los cuales se la brindan sin ningún tipo de demora. Empero, hay un problema. Ni los mismos eretrios saben si querían quedarse o pelear o huir o qué cosa. Y por ello un hombre llamado Esquines les advierte a los atenienses de esto, para que estos no perezcan junto con ellos o en el peor de los casos terminen siendo traicionados. Así que los atenienses cambian de rumbo y no hacen parte de esto. Aquí los persas desembarcan cerca de Eretria y se organizan de forma tal que tienen una gran fuerza para atacar, mientras que los eretrios se limitan a defender su ciudad, fracasando claro en el intento, ya que al 7º día del sitio la ciudad es entregada voluntariamente y son quemados los pueblos y en venganza por lo acontecido con Sardes, ya que ellos también tuvieron parte en ese desastre que hicieron en Sardes, que fue prácticamente quemarlo todo. Y los persas querían aplicar la misma estrategia con los atenienses, así que ellos llegaron a un lugar donde desembarcarían y organizarían a todas sus fuerzas. Y aquel lugar propuesto por Hipias, que él había sido un tirano y que fue sacado de Atenas, les dice que desembarquen en un lugar llamado Maratón. Los atenienses apenas se enteran del desembarco acuden a Maratón. Estos son dirigidos por 10 generales, entre los cuales Heródoto destaca a Milcíades, el cual era un campeón olímpico. Lo primero que hacen los atenienses es enviar a Filipides como heraldo rumbo a ¡Esparta! Y Filipides dice que durante el trayecto se le apareció el dios Pan, el cual le reclama el por qué los atenienses no le rendían tributo, si él podía hacer mucho por ellos.
y un renombrado hombre ateniense cree la historia de Filipides y por ello levanta un templo en honor a dicho dios. Filipides llega al otro día a Esparta, recorriendo un total, según fuentes más recientes, de 213 kilómetros. Sin embargo, desconocemos la cantidad exacta de tiempo que se tomó para llegar, porque desconocemos la hora de partida y la hora de llegada. Sin embargo, Filipides era un corredor de larga distancia y por ello le encomendaron esta tarea que Heródoto deja para la historia en sus escritos, la cual por ahora dejaré aquí y volveré a ella más adelante. Los espartanos ya tenían conocimiento de la caría de Eretria, la cual vieron como una enorme pérdida, y no veían concebible la toma y esclavitud de una ciudad como Atenas y querían de todo corazón socorrerlos, así que escucharon atentamente lo dicho por Filipides, pero la ley espartana lo impedía enviar ese tipo de auxilio, ya que básicamente si no tenían luna llena no podían salir, y estando los atenienses en el recinto de Heracles, llegan a socorrerle los hombres de Platea, los cuales eran, por así decirlo, unos protegidos de los atenienses que ahora estaban pagando el favor. Y allí hubo dos pensamientos. El primero era no dar batalla, ya que los persas los superaban en número, y el segundo, el cual era apoyado por Milcíades, era básicamente dar la batalla, no arrogárseles a los persas, parárseles duro. Sin embargo, las votaciones entre los generales quedaron empatadas, y por ello fue fundamental un undécimo votante, el cual fue seleccionado por sorteo, cuyo nombre era Calímaco. Milcíades se acerca a este hombre y le bota este pedazo de discurso, que me permitirán lo leo porque es que me pareció interesante. En ti está ahora, Calímaco, o esclavizar a Atenas o hacerla libre, y dejar para toda la posteridad una memoria como no han dejado siquiera Sarmodio y Aristogitón. Ahora, sin duda, han llegado los atenienses al mayor peligro desde que existen. Si se humillan ante los medos, decidido está que tendrán que sufrir entregados a Hipias, pero si la ciudad vence, puede llegar a ser la primera de las ciudades griegas. Voy a explicarte cómo es posible que esto suceda y depende de ti decidir la situación. Nosotros, los 10 generales, pensamos de dos modos distintos. Quieren los unos que se dé la batalla, los otros no. Si no la damos, temo que una gran sedición trastorne los ánimos de los atenienses y les induzca a simpatizar con los medos. Pero si la damos, antes que flaqueen algunos atenienses, y si los dioses son justos, podremos vencer en el encuentro. Al presente, pues, todo estriba en ti, y de ti depende. Si te adhieres a mi opinión, es libre tu patria, y es la primera ciudad de Grecia. Pero si sigues el parecer de los que disuaden del combate, tendremos lo contrario de todos los bienes que te he enumerado. Y con este discurso, se gana a Calímaco y se preparan para el combate. Todos los generales ceden el mando a Milcíades y Heródoto atribuye a él la estrategia de esta batalla. Sin embargo, otros historiadores le atribuyen a un personaje que por ahora no mencionaré. Los atenienses buscaban, según Heródoto, igualar la formación de los medos, pero les era prácticamente imposible por el número con el que contaban, el cual no compensaba para la cantidad que tenía el enemigo, así que hacen lo siguiente. En el ala derecha sitúan a Calímaco y un número muy nutrido de hombres. En el centro distribuyen a las tribus atenienses y en el ala izquierda estaban los soldados de Platea. Aquí el objetivo era que los soldados actuarían como una pinza, donde atacarían fuertemente por los costados. Una parte muy importante era el centro, donde se encontraban las tribus atenienses, el cual era el eslabón débil de la estrategia, y si esta parte caía, se jodía la estrategia, y se dice que aquí estuvo aquel mismo personaje que ahora no mencionaré. Formados ya en posición, hacen lo impensable, porque cargan contra el enemigo, se botan al ataque, se arrebatan contra unos enemigos que acababan de desembarcar, que estaban cansados, que no se esperaban ese comportamiento tan temerario de los atenienses. Heródoto dice que los atenienses cerraron de una manera digna de recordar, como una pinza que hace añicos lo que tiene enfrente. Combate llevado a cabo por lanzarse sin tener caballería o arqueros. Heródoto dice que fueron los primeros entre todos los griegos en irse a la carga contra el enemigo. Se dice que la batalla duró mucho tiempo, desconocido a cabalidad. En el centro vencían los persas, mientras que en cada ala vencían los atenienses.
Prácticamente era una batalla contra el tiempo. ¿Quién vencería primero? Y terminando todo terminaría en una retirada persa. Y aquí cayeron muchos atenienses gloriosos, entre ellos Calímaco y varios generales atenienses. El irse a la batalla con una importantísima proporción de atenienses implicaba que Atenas quedaría desprotegida, y era algo que los persas sabían, y por tanto intentaron irse con todos a subyugar a Atenas, que no tenía nadie que la protegiera. Sin embargo, Heródoto dice que los atenienses llegan antes y socorren a la ciudad y terminan en una retirada a los persas, que se devuelven rumbo a Asia. Y Heródoto menciona que en esta batalla murieron 6.400 bárbaros y 192 atenienses. Y es acá, al final de la batalla, donde surge el relato que haría que muchos años después en el atletismo surgiera lo que conocemos como la maratón. Esto no lo escribe Heródoto. Heródoto destaca la participación de Filipides de ir de Atenas a Esparta, que era un recorrido de 213 kilómetros. Sin embargo, surgieron con el tiempo historiadores como Plutarco, que era de origen romano, el cual atribuyó la historia que nosotros conocemos de Filipides a un hombre llamado Tersipo, pero Luciano de Samosata se la alude o se la da a Filipides. Aquí, cuando los persas deciden ir a atacar a Atenas, los atenienses se devuelven rápidamente y llegan a rescatar a la ciudad. Sin embargo, la historia dice que envían a un heraldo de Maratón a Atenas para avisarles a los atenienses de que habían ganado, porque en Atenas se estaba formando un caos abismal. Prácticamente no sabían qué hacer y tenían el Cristo en la boca. Ese recorrido de Maratón a Atenas es de 40 kilómetros. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo, cuando se generó la maratón ya como deporte oficial, es en los Juegos de 1908, que se dan en Londres, que la reina dice que no va a ir a la inauguración, que le da pereza, pero ella quiere ver cómo pasan los corredores, así que ella solicita que los corredores pasen al frente del Palacio Real, y como es la reina, pues hace lo que se le da la gana, así que les tocó a los pobres organizadores reestructurar la ruta, y les tocó agregar 2.195 kilómetros más. Entonces la maratón dejó de ser de 40 kilómetros y ahora sería de eso, de poco más de 42 kilómetros, que es lo que conocemos. No entiendo cómo a Heródoto se le escapó este detalle que da Plutarco y luego usa Luciano de Samosata, porque habría sido un chismecito muy interesante. Pero a ver, supongamos que es cierto, o sea, porque decimos que corrió de Atenas a Esparta 213 kilómetros y llegó perfecto porque dio el mensaje, y ahora dice que corrió de Maratón a Atenas, que eran apenas 40 kilómetros, y murió. Cualquiera diría: la decepción, la traición, amigo. Pero si fuese cierto, tenemos que tener esta consideración: corrió de Atenas a Esparta, luego de Esparta se fue a Maratón, luego se metió a pelear, y de ahí otra vez lo mandan a Atenas corriendo. Y esto obviamente va a representar una fatiga ni la más berraca, que perfectamente puede acabar con la vida de cualquiera. Por eso es que apenas dijo ganamos, se murió, porque estaba rendido ese man. Pero esta vaina de Filipides desconocemos si es real o no. Pero para no matar el romanticismo y la tradición, aplico la de Heródoto, que es: no voy a hablar más del tema, punto. Y aquí luego pasarían otras cosas con respecto hacia el pueblo de los Alcmeónidas, el desenlace en la vida de Milcíades y el conflicto de Atenas con los pelasgos, que Heródoto dice que vale la pena dar a conocer, pero me limitaré a sembrar la intriga, a decirlo nada más. Así que yo no hablo más, dejo hasta acá, culminando el 6º libro de Heródoto, el cual para mí fue el más sentido, porque el día de hoy que estoy grabando esto, ese día en la mañana corrí mi primera media maratón, mis primeros 21 kilómetros. Para ver el nivel de Filipides, que prácticamente corrió, según la cifra oficial por parte de Heródoto, que fue de Atenas a Esparta, 213 kilómetros. Así que grosso modo fue 10 veces la distancia que yo corrí, y yo estoy que me muero. Así que mucho capo ese man. Donde esté, que los dioses lo bendigan. ¿Quién hace eso? Bueno, solamente aquí en La Pajarilla se busca ese sentir para hablar con propiedad, para decir: vea, se logró, y
motivarnos un poquito. Así que la Pajarilla Podcast solamente hace esto, las otras no lo hacen. Así que por amor a contar historias y como no, sentirlas, les invito a que me sigan en Instagram. Estoy como la.pjarilla. Y también síganme en YouTube y en Spotify, que es gratis, pero pueden irse con un gran valor porque tendrán algo para contar. Así que no hay nada más, dejo hasta acá. Por tanto, Calimera, Calispera, Calinifta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.